Bueno, aprovechando que se encuentran dos personas de la organización, o bueno, de la clínica, me gustaría preguntarles, ¿desde hace cuánto existe la clínica y qué es lo que hacen dentro de este espacio sobre el tema? Sí, bueno, la historia de la clínica prácticamente nace desde el 2008. No tal cual el proyecto, pero sí un acontecimiento muy importante. En el 2008 mi papá se suicidó y fue algo muy traumático para mi familia y para los que eran alrededor de él, a tal grado de que yo también tuve bastantes intentos de suicidio. Y es ahí cuando me di cuenta de que no existía, al menos aquí en Jalisco, un apoyo tanto para los familiares que habíamos perdido a un ser querido por suicidio, como un apoyo verdadero hacia el paciente con conductas suicidas, ¿no? Porque pues a lo largo de las intervenciones médicas pues hubo discriminación, hubo malos tratos por parte del sector de salud, y obviamente eso nos dio el indicativo de que necesitamos hacer algo para que esto ya no siguiera sucediendo, al menos aquí en nuestro estado, ¿no? Fue así que después de estudiar psicología, de reunir más información sobre el suicidio, de tomar algunas capacitaciones de algunas redes nacionales e internacionales, decidimos formar en el 2016 la asociación civil. Empezamos a trabajar en el 2016, pero fue hasta el 2019 que nos constituimos legalmente, gracias al apoyo de algunas figuras públicas de nuestro estado. Y a lo largo de este tiempo pues hemos trabajado tanto la prevención, la atención y la posvención de todas las conductas suicidas aquí en Guadalajara, Zapopan y en nuestro estado de Jalisco. Lo hacemos a través de la consulta externa en psicología, lo hacemos a través de campañas en escuelas, empresas, en la vía pública y en la forma de capacitación a la sociedad y también a algunas instituciones, servidores públicos o profesionales de la salud para atender de manera oportuna las conductas suicidas. De acuerdo, Omar. Muchísimas gracias por compartir. Sin duda, este precedente es muy importante porque algo que hemos visto en otras experiencias es como hay una semilla que siempre siembra un trabajo, ¿no? Para construir una estrategia sobre la prevención y la atención. Y algo que me llama la atención desde la parte local es precisamente el trabajo que han realizado bueno, primero que nada, el trabajo que han realizado en la parte local, pero también estas barreras que han salido a través de la experiencia que nos has compartido, Mar, y tiene que ver con la discriminación y los malos tratos. ¿Qué otras barreras, por ejemplo, a lo largo del tiempo, no solo de la experiencia que tú nos has compartido, sino de otras que has visto, están apareciendo en estos últimos 10 años, por ejemplo, si nos vamos de 2015 a 2025, ¿no?, que compete a este proyecto? ¿Qué otras barreras puedes identificar que están apareciendo? Pues principalmente la falta de coordinación del trabajo con instituciones públicas. Prácticamente es cada quien hace lo que le corresponde y es muy raro a la vez cuando algunas instituciones se unen o nos permiten trabajar en conjunto en temas de prevención o atención. Y pues que a veces todavía existen algunos mitos, incluso en algunas instituciones, sobre hablar sobre la prevención del suicidio, ¿no? Hace poco nos contactaron de alguna universidad, no digo nombres pues, para no afectarla, pues, pero es una universidad muy grande aquí y nos dijeron, pueden cambiar y omitir todas las palabras que tengan que ver con suicidio, porque no queremos que eso incite a nuestros estudiantes. Por lo regular cuando nos hablan a campañas porque ya sucedió un intento de suicidio ahí en la escuela o con uno de sus estudiantes, y al hacer que todavía no hablemos de esto, pues se limita más la atención, ¿no? Entonces hay barreras, claro está, en el tema de la prevención. Una de ellas son los mitos que están en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Otra de ellas es el trabajo en conjunto, que no existe un trabajo en conjunto. Y otra de ellas es que nuestros pacientes a veces, las instituciones que existen aquí en Jalisco no son meramente, ¿cómo les podemos decir? Suficientes ni especializadas en la conducta suicida, ¿no? Hay pacientes que tienen un intento de suicidio, los internan en una institución en conjunto con más trastornos mentales, no se les da una atención adecuada y eso pues genera más factores de riesgo para el paciente, ¿no? Y justo ahorita que platicas de los desafíos, podríamos como dividirlos en dos. Uno, el desafío que hemos tenido como asociación civil, que ahorita Marta platicaba, atendemos en consulta externa, tenemos varios psicólogos y demás, pero la verdad es que en el 2016 empezamos, ahora sí que un grupo de 5 loquitos queriendo hablar en las calles de prevención del suicidio y de lo que era la depresión, sin recursos, sin apoyo, sin instalaciones, sin consultorios, sin nada.
y tocando puertas de, pues, del gobierno, de empresas privadas, de muchos lugares, y lo máximo que en ese momento conseguíamos era a lo mejor que nos otorgaran la oportunidad de una charla gratuita para que nos conocieran y claro, la concientización que se hacía en las calles con la población. Pero pues a raíz de que empezamos a dar como las pláticas, de que nos empezaron a llegar pacientes, de que a lo mejor uno como asociación empieza a hacer ruido y que se empieza a ver una necesidad de que bien había centros de psicología o psicólogos privados que atendían motivos de consulta de salud mental, pero nadie especializado en la conducta suicida, en el riesgo suicida y en todo el duelo por suicidio y todos los derivados, es cuando ya medianamente nos empiezan a llegar a lo mejor así uno que otro apoyo, uno que otro voluntario, nos dan donativos en especie, después empezamos, ya nos constituimos con acta constitutiva, empezamos a participar en convocatorias y bueno, poco a poco hemos ido creciendo, pero te estoy platicando que fue como a lo largo de 10 años, entonces sí es como la parte de que las asociaciones civiles, no sé, a lo mejor cuando ven que algún trastorno, cáncer, cosas así, pues están en hospitales, van y apoyan, pero es como, es que tu paciente está bien, ¿no? Y esos son los retos que nos hemos enfocado como asociación civil. Y ya en la parte con los pacientes, que es lo mismo que te comento, Marco, que hace 10 años, es un poco similar a lo que se vive ahorita. Cuando llegan a un internamiento, están revueltos todos los trastornos mentales, y no hay como, ok, esto es para conducta suicida, se les tiene que dar un tratamiento especializado. Todavía nos llegan pacientes y nos dicen, es que me han internado 3, 4 veces y no ha habido alguien que se acerque conmigo y me diga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué lo intentaste? Sí es medicamento, sí es terapia ocupacional, sí es que me están vigilando mis familiares y los doctores, pero ese trato quizá como humano de llegar, de acercarse con el paciente, todavía nos falta. Y en el tema de colaboración de organización civil, empresas privadas o incluso personal de la salud, que haya un protocolo en donde cada quien desde su esfera, desde la parte de urgencias, la parte de consulta externa, de seguimiento, pues podamos llevar una serie de pasos y no que estemos como ahorita que cada quien trabaja con los recursos que tiene, como puede y con lo que aprendió para prevenir el fenómeno suicida. Sí, de hecho hay algunos pacientes que todavía nos refieren que son violentados, así, incluso hasta físicamente, ¿no? En algunos hospitales institucionales aquí en Jalisco, ya sea que los amarran, ya sea que hacen procedimientos dolorosos, por ejemplo, cuando son intoxicaciones medicamentosas, que ponen una sonda nasogástrica sin jalea para que sufra el paciente y no lo vuelva a hacer, ¿no? O cuando tienen que suturar, no hay anestesia para que no lo vuelva a hacer y lo ven como un castigo. Bueno, los médicos o el personal de salud piensan que castigando el paciente ya no lo va a volver a intentar, ¿no? Y posteriormente no hay una derivación. Eso es lo más preocupante, que no hay ningún seguimiento ni una derivación en pacientes de riesgo suicida, y hace que tengamos más intentos. Y lo vemos desde acá, porque en las instituciones pues las cifras que se manejan son distintas, ¿no? Claro, es que hay varias preguntas acá, porque hablan de diversos temas que van apareciendo en barreras, por ejemplo, sobre la discriminación, protocolos y los recursos. Por ejemplo, en la discriminación, podrían citar, bueno, no citarme tal cual, pero ¿de qué manera aparece la discriminación en estos casos? Por ejemplo, llega un paciente al área de urgencias médicas de una institución y son así como de, manejan un término que se conoce como PH. Dicen, ahí viene un paciente PH, no sé si sabe qué significa. No. Un pinche histérico. Así lo utiliza el personal de salud, y hacen comentarios así como de, mira, el paciente que está allá tuvo un accidente y él no se quiere morir. Entonces, yo necesito atender pacientes que sí quieran vivir y no que quieran suicidarse, ¿no? La atención es muy prolongada. Aquí hay una institución, se puede decir privada y pública al mismo tiempo, que atiende a las personas del IMSS, pero el trato es totalmente diferente cuando es por parte del IMSS a cuando es por parte privada, ¿no? No sé si me voy a entender. Sí. Ajá, el seguimiento, el tratamiento, los días, la alimentación, el cuidado es totalmente diferente cuando son por parte del IMSS o por parte privada en el trato dentro de ese hospital. Asimismo que para poder llegar a ese hospital al internamiento, pues tienen que pasar por una serie de periodos, ¿no? Primero ir a la clínica, a urgencias de su clínica del IMSS, después de que lo deriven con el especialista, después de que le den un pase médico y después ahora sí el internamiento y si hay cupo, ¿no? Entonces prácticamente pues el paciente a veces no llega al internamiento por todo este proceso que tiene que llevar, ¿no? Y pues en la cuestión de la discriminación precisamente es eso, que a veces existen comparaciones con otros temas relacionados con salud que ven como el paciente de riesgo suicida como sin importancia. Eso con el especialista de la salud, pero también con la población en general. O sea, te encuentras de que llegas a urgencias a un hospital y es como ¿por qué viene? Una intoxicación medicamentosa o se quiso cortar. Nada más ocupando espacios, hay gente que de verdad lo necesita, es que solo quiere llamar la atención y de alguna manera como mucha desinformación
Y entonces volvemos otra vez a estigmatizar. Digo, el paciente ya trae sus temas y llegas a que te estigmaticen, a que te pongan una etiqueta, pues es sumarle otro factor de riesgo. Claro. Por ejemplo, ahorita hablan sobre el estigma, ¿no? Sobre las experiencias de salud mental. Cuando hablamos de la intersección de otras poblaciones, aparece la discriminación también. O sea, por ejemplo, no sé si les ha tocado con personas que sean migrantes, en situación de calle, de la diversidad sexual o de algunas otras que ustedes hayan logrado abordar en estos niveles que ustedes brindan en la clínica. Sí, claro, se suma el estigma que estamos platicando del riesgo suicida con lo que ya hace más vulnerable a cierta población, ¿no? Como dices, la comunidad LGBTQ y más. Es como, sí, pues es que ellos traen problemas ya desde casa, es que de chiquitos no les pusieron atención, y ponle cualquier tabú, etiqueta, estigma que trae la sociedad, y entonces van como señalando e incluso van justificando que por ese motivo es como la causa, ¿no?, del suicidio. Igual, una población indígena, que hay falta de acceso a la salud y a la salud mental, ¿no? Que a lo mejor en esa población todavía hay mucho incesto, hay pues otro tipo de temas, y entonces viene ese señalamiento y de alguna manera genera más factor de riesgo, ¿no? Entonces con las poblaciones vulnerables todavía hay que poner más atención, hay que desestigmatizar, hay que quitar ese tabú y sobre todo levantar la mano para generar políticas públicas para llevar la atención a esa población. Muchas gracias por compartir. También hablabas sobre los mitos. No sé si haya algunos que sean más recurrentes, por ejemplo, que hayan escuchado en su clínica. ¿Cuáles son los que ustedes han detectado mayormente? Bueno, uno de los principales es que no todas las personas que tienen intentos suicidas o suicidios consumados tenían un trastorno mental. Porque eso es lo primero, y también vemos mucho que los especialistas de la salud, es que seguro tenía un trastorno mental. No, o sea, la persona puede llevar su vida estable, no haber tenido ningún diagnóstico, y de pronto en ese momento perder a su pareja, perder el trabajo, a su hijo, lo que sea, pudo ser ese factor que lo llevó a consumar el suicidio. Entonces, ese es el primero. Ahora, si fuera cosa de un solo trastorno mental, porque se asocia mucho con la depresión, ¿no? Y claro, las estadísticas no dicen, pero no es el único trastorno. Entonces, si así fuera efecto causa, a una persona se deprime y comete suicidio, entonces ni siquiera hablaríamos del suicidio, hablaríamos de la depresión, los factores que la causan, la abordamos y el suicidio desaparecería, ¿no? Entonces, ese primero, que no hay un trastorno mental necesariamente diagnosticado. Dos, que pues son, no sé, pues que a lo mejor necesitan medicamento psiquiátrico o ayuda especializada y demás, y claro que es verdad, pero este mito también como que favorece que la población en general sienta que no puede intervenir ante este fenómeno. Cuando damos conferencias en escuelas o con padres de familia, les decimos, es que a veces tú puedes ser como ese punto de quiebre donde el alumno, el compañero de tu hijo, tu compañero de trabajo diga, ¿sabes qué? Creo que sí necesito ayuda. El que voltees y le digas cómo te sientes, cómo amaneciste, que si eres, no sé, jefe de recursos humanos, pues a lo mejor pone un termómetro de las emociones. Puede ser ese punto de encuentro, ese núcleo de confianza, donde alguien llega y te diga, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy viviendo esto en casa, me separé de mi pareja, no he comido todo el día porque me siento triste, y entonces ya desde ahí empezar a canalizar. Pero como sociedad vivimos así, no se permite hablar de las emociones porque es pérdida de tiempo y ahora sí como que todos ensimismados en nosotros, ¿no? Entonces es lo que siempre decimos, que al final el fenómeno suicida involucra a la población en general y claro a los especialistas de la salud mental, pero siempre podemos ser ese granito o ese levantar la mano y traer espacios, traer mesas de reflexión, hablar de este tema en redes sociales, visualizarlo y visibilizarlo para que desde ahí vayan disminuyendo las estadísticas. Sí, y pues el más común también es el de que si se quiere suicidar, ¿por qué no hace esto, no? Porque solo quiere llamar la atención. Y lo vemos mucho cuando tenemos pacientes que han intentado suicidarse con métodos que no son tan lesivos o que no van a llevar a una muerte, y los pacientes dicen, pero solo se tomó medicina, o sea, ni le pasó nada, ¿no? Solo se tomó 3, pero pues al final de cuentas la intención del paciente es lo que cuenta, y pues debemos de catalogarlo como un intento de suicidio, ¿no? Sí falta mucho trabajar en nuestro estado, concientizar principalmente a los servicios de salud, pero también a nuestra sociedad, ¿no? Y es un trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de 10 años, pero nos falta mucho, demasiado, yo creo. Y cada vez con las redes sociales es más difícil. Pensamos que a lo mejor iba a ser más fácil, pero es más difícil con las redes sociales trabajar la prevención del suicidio. Okay. ¿Por qué consideran que es más complejo con las redes sociales, a pesar de que hay una gran diversidad de información? Sí, bueno, porque los comentarios a veces son distintos dependiendo de la población que llegue, ¿no? Y como no estamos directamente
trabajando con ellos, a veces se puede salir del contexto y llegar la información de mala manera, ¿no? Como que no es un canal muy tan importante como un canal presencialmente, ¿no? O a menos que yo esté muy viejito y piense que a lo mejor la manera preventiva a veces puede ser mayor de manera presencial que virtual por este tema de contextos, ¿no? Sí, y ahora que dices acceso a la información, también yo le agregaría desinformación, vaya, porque obviamente no todo lo que vemos es real, no todo lo que vemos es por un profesional de la salud. Y, por ejemplo, ahorita que está de moda el coaching, ¿no? El coaching, el échale ganas a la vida, con ir al gimnasio y comer saludable se nos va a reiniciar la vida. O sea, va generando este factor interno en este tipo de pacientes de, es que yo no puedo, es que yo no le echo ganas, es que por mí es que no salgo adelante, como que algo está mal conmigo, ¿no? Esa puede ser una. Dos, pues que de alguna manera los jóvenes cada vez tienen más acceso a la información sin filtros y sin censura. Y obviamente a nivel neuronal pues no tenemos ese criterio, esa madurez para ver qué me hace bien, qué no me hace bien, qué es ciencia, qué viene de un especialista y demás. Uno, y sobre todo los chiquitos, no los niños 6, 7 años, 11 años que andan en el celular, ven un reel y hay con cualquier tipo de información de esto te va a hacer sentir bien, y entonces yo como joven, como adolescente, voy y lo replico. Eso por ese lado. Y dos, por ejemplo, también la situación del ciberacoso, del ciberbullying, donde pues es un acoso masivo y pues genera miedo, vergüenza, el que no lo puedo comunicar. Ahora ya se trabaja lo que es la huella digital, que es prácticamente como nuestra identidad en las redes. Entonces, si mi identidad se ve pues con una mala reputación, me empieza a caer como toda esta oleada de hate, de odio, y pues un joven no sabe cómo manejarlo. Todavía anteriormente, cuando a lo mejor no había tanto acceso a los celulares, que los niños todavía se quedaban más con lo que te decían tus maestros, tus papás, como que no había todo este tema del internet, pues digamos como que si había un mal momento, había un lugar de hate, pues era la escuela. Entonces te daban dos opciones, ¿no? El típico papá de o te defiendes y ahí te aventaba y tú de alguna manera te empezabas a defender, o a lo mejor alguien que te cambiaba de escuela y ya iniciabas, ¿no? De nuevo, como ahora sí como que dabas vuelta a la página, pero en esta huella digital pues todo se queda. Entonces también este tema de las redes es un rollo. Hace poco se viralizó un video de un lanzamiento al vacío y la señora estaba vestida de amarillo. Entonces había hate como de, es que le debía Coppel y por eso se vistió de amarillo y cosas así donde, pues sí, genera risa, genera interacción, genera estos comentarios, pero estamos normalizando burlarnos de una situación que es gravísima. Sí, claro, y además de que, bueno, no sé si allá donde ustedes se ve también este fenómeno que en nuestras redes sociales, a veces las páginas de las noticias, a pesar de que hay normativa que dice cómo deben de compartir una noticia de un intento de suicidio o de un suicidio consumado, siguen incumpliendo y a veces hasta generan burlas o comentarios amarillistas hacia la persona del intento de suicidio, lo que vulnera más de que si sobrevivió, al ver la noticia pues te va a sentir apenado, ¿no? Porque ni siquiera hay filtros de nada. Y la familia pues también no se va a acercar porque lo van a catalogar tal cual como el familiar del intento de suicidio, ¿no? Y nos vemos cada semana prácticamente en páginas de Facebook, hay noticias amarillistas de riesgos suicidas, y nos vamos a los comentarios y es lo mismo, ¿no? A veces la gente no genera como esa empatía, y se burlan de la situación, hacen comentarios despectivos, entre otras cosas que obviamente no favorezca la prevención del suicidio, ¿no? Y que son muy pocas las páginas, yo creo que nulas, las que hacen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de poner líneas de ayuda, de tratar de evitar nombres, de tratar de evitar calles o lugares específicos, entre otros datos que pueden hacer que la persona sea identificada, pero pues obviamente no se cumple aquí, al menos en Jalisco. Ajá. Muchísimas gracias por compartir. Me han surgido algunas preguntas más, porque aquí ahorita hablan de un tema súper importante que es el de las redes digitales. En otras entrevistas solo lo han hecho mención, pero ustedes han profundizado de una manera muy importante. Pero aquí me gustaría preguntarles, ¿qué otras problemáticas ustedes han identificado que están alrededor de cuando les ha llegado una persona que trae alguna experiencia de salud mental específicamente o que está relacionada con el tema del suicidio? Por ejemplo, algunas entrevistas nos han dicho, no sé, trae algún consumo problemático de sustancias o trae algún tema de situación económica, desempleo, entre otras. No sé En su caso, perdón, no sé en su caso particular qué es lo que han encontrado alrededor. Bueno, en la parte clínica que yo he tenido, no sé si es el contexto, pero últimamente me ha parecido mucho abuso sexual o violencia sexual. Es uno de los factores que últimamente se ha visto más, y que es un factor predisponente para que tengan conductas o pensamientos de suicidio, ¿no? Creo que ese y pasa muy común como el contexto familiar, que a veces pensamos que a lo mejor la familia puede ser el factor de protección,
pero en muchos casos es lo contrario, ¿no? Es el factor de riesgo que puede hacer que la paciente o el paciente tenga más esta conducta suicida o este pensamiento de suicidio, ¿no? Pero más principalmente temas de violencia en general, pero más violencia sexual es lo que he notado mucho últimamente. Sí, como que la violencia que estamos viviendo pudiera ser el detonante, y justo con lo que dice Mar del tema de la familia, generalmente con pacientes de riesgo suicida sí se trabaja con la familia. De hecho, en la mayoría de consentimientos informados dice, no puedo yo como psicólogo decir nada de lo que tú me dices aquí, todo es confidencial, a excepción de que ponga en riesgo tu vida o la de los demás, ¿no? Entonces, pues vamos a entender que como que esta cláusula aplica mucho en estos motivos de consulta, pero ¿qué pasa? Que de pronto contactas a la familia para pues que acudan contigo una sesión, para dialogar, para hacer una red de apoyo, y justo pasa, o sea, lo que dice Mar, es que llama la atención, es que yo ya estoy cansada, es que no tengo tiempo, y ponle cualquier otro pretexto, vaya. No siempre, pero efectivamente muchas veces la familia puede ser ese factor de riesgo. Que si tú me preguntas de manera general cuáles son los factores de riesgo que he identificado, si es justo uso y abuso de sustancias, los temas como de sexualidad, también el acceso a la pornografía por parte de chicos cada vez más jóvenes, el mandar fotos íntimas y pues justo como todo este tema de la sexualidad y conductas pues que no son para un desarrollo integral o sano del joven. Cualquier tipo de violencia, sobre todo la violencia psicológica que es tan sutil como que estás inmerso ahí y no te das cuenta hasta muchos años después, bajo nivel de escolaridad, poco acceso a un sistema de salud, o sea, a lo mejor que ya traigas una enfermedad física no tratada, o bien que el tema de ir a un psicólogo pues no siempre es accesible, o en los lugares donde las consultas son accesibles te las dan muy espaciadas. De psiquiatra pues ni hablemos, porque todavía la consulta como sea te la pueden ofrecer, pero entonces el tema de medicamentos y de darle una continuidad pues también ahí está bien complicado. ¿Qué otra cosa me he podido encontrar? Pues como el tema de nutrición, o sea, en general todos los factores de riesgo es lo que va a llevar a que el paciente recaiga o tenga más riesgo de reincidir en su motivo de consulta o en conductas suicidas. Y bien, los factores protectores, todo lo contrario. Estas acciones que yo hago y que me van a ayudar a no recaer. Ejemplo, de pronto empecé a ir al gimnasio, ahí canalicé mi ansiedad, ahí me distraigo, ahí pues mejoró mi salud, empecé a socializar, encontré empleo, tengo un buen nivel socioeconómico donde puedo mantenerme por mí mismo, ser independiente, tengo acceso a una clase extracurricular, mi familia me apoya, puedo ir a terapia cada semana, entre todos estos que nos van a proteger la salud mental del paciente. Cabe recalcar que aquí en Jalisco tenemos un grave problema con la cuestión de los medicamentos. Hay un lugar que se llama El Santuario, no sé si usted lo ha conocido o si ha oído hablar de él. El Santuario es un lugar que está muy cerca del centro de Guadalajara, quizás a unas 2 estaciones de tren, y es un lugar donde hay diversas farmacias clandestinas, donde es muy fácil adquirir medicamento de cualquier tipo. Si usted quiere clonazepam, va y ahí lo puede adquirir sin necesidad de receta médica, o cualquier otro medicamento, incluso medicamento muy fuerte, psiquiátrico o incluso de anestesia, lo puede conseguir ahí, económico, sin receta. Y eso también ha sido una problemática aquí, porque lo que más vemos en intentos de suicidio es precisamente estas intoxicaciones medicamentosas, porque es muy fácil adquirir este medicamento, ¿no? Ok, muchas gracias. Es un elemento muy importante, que además, por lo que ustedes me comparten, son factores que van más allá de lo individual, ¿no? Claro. Y por eso es que se habla de que el comportamiento suicida pues es multifactorial, ¿no? Además, en otras entrevistas ha salido incluso, por ejemplo, cómo es que la falta de empleo, la desigualdad o la urbanización, entre otros elementos, han también influido muchísimo, ¿no?, en nuestra salud mental. Y hablando de esto, hay algunas cosas que me llamaron la atención en esta conversación. Por ejemplo, ustedes mencionaban que hay cosas que no han, o como que no han identificado ciertos cambios, pero quisiera que me compartieran desde su perspectiva cómo describirían la situación del suicidio en nuestro país en los últimos 10 años, o sea, de 2015 a 2025. O sea, con los datos que ustedes han visto, la experiencia misma que ya han tenido en la clínica, ¿cómo lo describirían en los últimos años? Bueno, a mí me gustaría irme como por grupos de edad. Uno, que las estadísticas, que igual aquí las tenemos ahorita, te compartimos un poquito, es que cada vez a menor rango de edad se están presentando pues suicidios consumados en niños. El caso registrado de un niño más chiquito que tenemos es de 4 años. Entonces, ¿ahí qué es lo que hemos visto? Uno, pues lo que ya platicábamos, el acceso a la información. 2, como esta idea fantasiosa de la muerte, ¿no? Como que por querer evitarle un dolor o prevenir el duelo en mi hijo, en el niño del hogar,
como que, es que se fue al cielo, es que de allá arriba te está viendo, etcétera. Entonces generamos como esta idea de que, ok, entonces si me voy, puedo ver a quien falleció, o es como un descanso y puedo regresar. O sea, es justo esta idea fantasiosa de que no se acaba mi vida, ¿no? Y bueno, pues también a lo mejor el que los papás ya no están al cuidado de los niños todo el tiempo, porque pues todos tienen que trabajar los dos, ya no alcanza y demás, y pues tienen más acceso a que el pinol, el cloro, cosas así, que tienen esta conciencia de decir, pues esto obviamente me es dañino, y entonces cometen estos actos. Con el tema de los adolescentes, pues ahí sí yo te puedo decir que como que la razón principal, la causa principal es todo este tema de lo digital. Esta parte del ciberbullying y el ciberacoso que ya lo hemos platicado, pero pues también como toda esta idea que nos venden en las redes sociales, de que tenemos que tener un buen nivel socioeconómico, viajar, una relación de pareja perfecta, ser felices y demás, y entonces viene como este ideal de algo que me están diciendo que debe de ser, pero yo como adolescente no lo cumplo. Y también no lo cumplo porque estoy en esa etapa donde me siento el centro del universo, no soy tan niño, pero tampoco soy tan independiente, y luego está como rebeldía con los papás, y entonces sentimos que se nos viene el mundo encima, no tenemos con quién hablarlo, a veces desconocemos que un psicólogo nos puede ayudar, o los pocos jóvenes que sí se acercan con los papás, muchos papás no están involucrados, no quieren atender, no quieren gastar en eso, y entonces vamos como dejando, ahora sí que los jóvenes se vivan con estas conductas, y bueno, ¿qué es lo que ellos buscan? Como todo lo que sea liberar el estrés, pero a través de un autodaño, ¿no? El cortarme, el dejar de comer, el ponerme en situaciones de riesgo, como toda esta ira, todo este enojo, toda esta ansiedad que yo no puedo sacar, va para adentro y va a atentar contra mi integridad. Y luego ya con los jóvenes adultos, pues vemos justo esta parte del proyecto de vida, de que a lo mejor entre los 20 y 30 yo tenía cierta expectativa quizá de ya tener mi casa, de ya tener hijos, de ya haber viajado, de haber terminado mi carrera y tener un buen sueldo, y que si por lo que sea no se cumple, que estamos de acuerdo que es por un contexto social que no me favoreció las consecuencias, pues como todo lo adecuado que yo debería de vivir, ¿no? Unas condiciones adecuadas de empleo, el que pues las casas, los terrenos cada vez más caros, el que tengo que ir al psicólogo, pero o pago psicólogo, o pago nutriólogo, o pago mi renta, entonces como que el mismo contexto va generando que este proyecto de vida que yo tenía o que los demás me están poniendo no se cumple, y entonces siento como que algo está mal conmigo. Y eso me lleva al suicidio, a la depresión y a todo esto que estamos hablando de salud mental. Y ya en el adulto mayor lo que hemos visto es que se sienten como solos, se sienten abandonados. Muchas cartas póstumas son como pues es que mi familia ya no me ve, es que no sé, iban mucho a vacaciones, yo me quedaba solo, es que no hay quien me escuche. Y yo siempre les digo a las familias, aunque tu abuelito te cuente 1000 veces la misma historia, pues tú siéntate y platica. O a veces no hay tiempo como de que estemos con él muchas horas a lo largo del día, entonces medianamente buscar un lugar donde él se pueda sentir más acompañado de personas de su edad. Hay grupos de bisutería, de manualidades, de ejercicio, en los DIF cercanos, en lugares cercanos donde a lo mejor el abuelito pueda ir, me siento, intercambio experiencias, intercambio opiniones, sigo socializando. Y la otra, el que no se sientan como, pues ahora sí como que inútiles, ¿no? Que es lo que refieren mucho en las cartas póstumas, el permitirlos que ellos interactúen como en la vida familiar. Y bueno, pues eso son como lo que tú me dices del tema de la salud mental, que es lo que hemos visto en las poblaciones, así es lo que yo he notado. Pero sí, a lo largo de 10 años yo siento que uno de esos del rango de edad cada vez es más pronto cuando tenemos intentos de suicidio o suicidios consumados. La metodología que se utiliza, al más fácil acceso a los medicamentos, a las armas, pues obviamente ha aumentado el riesgo. Y quizás también un poco que hemos visto la falta de apoyo. Yo pensaba que a lo mejor conforme iba avanzando el tiempo íbamos a ir quitando mitos, pero creo que hemos sumado más a lo largo de todo esto. Hay más mitos en la población, hay más mitos en los profesionales de salud, y eso obviamente hace que tengamos unas cifras más elevadas. Entonces yo siento que sí hemos avanzado en algunas cosas, pero solo siento que podemos que trabajando en conjunto podríamos hacer la diferencia. Muchas gracias por compartir. ¿En cuáles cosas se han podido avanzar aprovechando estos puntos suspensivos? Ahora que hablamos de lo que ha incrementado en cuanto a las problemáticas, pero en cuanto a lo positivo, ¿ustedes qué han podido identificar? Bien, bueno, hace poco me di cuenta de que había un curso que precisamente estaba promoviendo una institución a la que usted representa, que es CONASAMA, de Guardianes de la Vida, algo así, Guardianes de la Prevención del Suicidio. De Guardianes. Y se me hizo padre que involucraran a toda la sociedad y que no solamente a cierto público específico, y vi que tenían mucha respuesta, o que más bien tuvieron mucha respuesta en esto, y creo que eso es un avance que hemos tenido, que hay más gente que está interesada en la prevención del suicidio. Quizás porque yo siempre les pregunto a mis voluntarios, cuando vienen ¿has tenido un familiar o un amigo que ha tenido una conducta? Y siempre sí. A lo mejor es que la mayoría de las personas que estamos involucrados en esto es porque hemos tenido alguna situación similar.
Entonces, si hay más intentos de suicidio y más suicidios consumados, pues obviamente a lo mejor hay más personas que están involucradas o más personas que se quieran sumar a tratar de reducir esto, ¿no? Entonces yo siento que una de esas es de que hay más gente de que está interesada en prevenir el suicidio. Y otro cambio positivo que yo he visto es como que cada vez los especialistas que intervienen en este fenómeno están delimitando más su área de trabajo. Ejemplo, muchos psicólogos saben que pues ahora sí que no son todólogos, que hay especialistas y ya es más fácil que canalicen. Dos, por ejemplo, cuando yo era estudiante en la Universidad de Psicología por allá del 2009, yo veía como que todavía los psiquiatras decían así como, le decían a muchos pacientes que me tocaron como, no, es que la psicología no sirve, así como que el medicamento es la panacea. O bien, al revés, psicólogos que es como, no, es que el medicamento nada más te va a hacer dependiente, y aparecía como esta lucha entre el psicólogo y la del psiquiatra, y como que hasta un ego pareciera, pero ya me estoy dando mucho cuenta que con colegas es, a ver, el psiquiatra tiene su margen, tiene su forma de trabajo y atiende toda la cuestión física, y el psicólogo te va a ayudar con el cambio de hábitos y con trabajar en estrategias para que superes tu motivo de consulta, y cuando es necesario uno canaliza al otro, o incluso, por ejemplo, con psicopedagogas que en esos tiempos yo me encontraba mucho que como que diagnosticaban al niño, ¿no? Es que este niño tiene TDA, es que este niño tiene problemas en su casa, es que este niño tiene depresión, y los psicólogos clínicos estaban diciendo, a ver, tú psicopedagoga vas a atender los problemas de aprendizaje y todo lo que tenga que ver con el tema académico. Ya lo que es afuera, lo que es clínico, yo psicólogo lo voy a hacer. Y últimamente me ha tocado justo que, o sea, las psicopedagogas me hablan y me dicen, oye, a ver, tengo este alumno, yo sé que tú tienes tu área clínica y tú la tienes de esa parte, pero ¿qué me sugieres a mí para que yo en la parte escolar pueda trabajar estos temas? Y también yo te puedo dar observaciones de cómo lo veo acá para que tú lo entregues a la historia clínica. Entonces, ese trabajo es riquísimo, porque ya que aquí sabemos hasta dónde tenemos nuestra limitante, nuestro margen de acción, hasta dónde nos compete, y ya podemos empezar a trabajar en red. Claro, sí, muy importante esto que acaban de mencionar, sobre todo esta percepción del personal, ¿no?, médico, y además de estrategia de guardianes. Por ejemplo, hablan de la parte de salud, pero en otros sectores, o sea, educativo, comunitario, el de justicia, ¿ustedes han visto algunos cambios o, no sé, debilidades? Sí, los protocolos institucionales son muy difíciles de trabajar y a veces pueden generar factores de riesgo. Aquí en Jalisco se usa por ejemplo, en la cuestión de educación, de que si detectan un factor de riesgo, un foco rojo entre sus alumnos, es quitarlo del área estudiantil y mandarlo a su casa, ¿no? Con la creencia de que para que no afecte a las demás personas con sus pensamientos, ¿no? Incluso ahí me ha tocado casos de que los mismos papás, no sé cómo se enteran de que alguien tiene conductas autolesivas o suicidas en la escuela, y es de que ya no te juntes con tu amiguito, porque te va a contagiar esas ideas, ¿no? Y entonces eso genera factores de riesgo más para el adolescente, porque ya no tiene a sus amigos, ya en la escuela me ven raro, ya no puedo ir a la escuela porque me suspendieron o porque me dijeron que no podía ir ahorita hasta que trabajara esta parte, y esos protocolos al final de cuentas siento que en vez de ayudar pues están afectando al estudiante, ¿no? A pesar de que sí son muy difíciles y no están bien establecidos en la cuestión de la educación. Uh-huh. Y ahora que platicas como de cambios positivos justo como en lo social, como que ya te cacho tu pregunta, tú dices, se me fueron como por el tema de los especialistas, pero a nivel colectivo, a nivel social, ¿qué estamos haciendo? Algo que yo veo ahorita con los chicos cuando damos alguna plática, publicamos un video, etcétera, siempre es como ¿cómo puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo ayudar a mi amigo que está pasando por esto, que yo lo veo medio mal, o de pronto no tengo a nadie cercano, pero yo veo que pasa esto? Y es como, o sea, te agradezco tu pregunta porque en el momento en que tú te estás involucrando o te estás preocupando por obtener las herramientas, tú lo vas a empezar a replicar como célula de la sociedad, donde estés sin que seas especialista en la salud, pero ya es como esta parte que tú ya te estás involucrando de forma activa, y quitamos justo este tema que está diciendo Mar de que, ay no, o sea, mantente lejos, que te va a contagiar la idea, y como todo este tema, y está también como, se le ha dado más difusión por parte del gobierno como a la línea de la vida, bueno, aquí en Jalisco, no sé si es a nivel nacional, nada más aquí en Jalisco, pero los policías que son psicólogos que atienden este tipo de intervenciones en crisis, que hacen rescates, o sea, ya está hablando como de una cuestión especializada y se le está dando visibilización y la sociedad se está involucrando más, o sea, está levantando la mano y diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar? Y en verdad y genuinamente eso se agradece mucho porque todo el costo que implica un suicidio, tanto a nivel económico como a nivel de lo que se está gastando en campañas de especialistas de la salud y demás, se puede prevenir y se puede ir a otros sectores, obviamente si se bajan las estadísticas. Claro. De acuerdo, muchas gracias por compartir. Previo a este último apartado de la entrevista, hay una pregunta que estaba yo pensando sobre la situación del suicidio.
En el proyecto se estaba revisando en conjunto con algunos documentos estadísticos y Jalisco aparece como una de las entidades federativas con mayor casos de, o sea, como una de las entidades con un aumento de casos por suicidio. Entonces, no sé ustedes qué opinión tengan al respecto, si ustedes sepan a qué se deba este aumento. Sabemos que es multifactorial, ¿no? Esto que está ocurriendo, pero no sé si haya algunas particularidades, porque de pronto eso se nos ha preguntado, ¿no? Como, bueno, ¿qué está pasando en estos estados particularmente que esté sucediendo ello? Pero, ¿qué opinan ustedes desde su experiencia? Claro. El seguimiento y la derivación yo creo que es importante. Trabajamos mucho con instituciones de urgencias que a veces nos dicen, oye, ¿a dónde llevo el paciente si no hay dónde llevarlo? Ya lo bajé del puente, ya lo intervine, pero no sé a qué institución llevarlo porque no hay cupo, porque no me lo aceptan, porque es menor de edad, que ese es otro de los factores aquí importantes, o porque no hay ese seguimiento, ¿no? Tenemos unas cifras del 2024 y del 2025 por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde nos marca por rangos de edad los suicidios consumados. Y así como ahora dicen en las redes sociales, nuestros datos son otros, ¿no? Porque lo vivimos a diario. Y bueno, la misma Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿no? Por cada suicidio consumado existe la probabilidad de que existan al menos 2 intentos de suicidio, ¿no? Y nuestra cifra aquí en Jalisco es, un ejemplo, 2024, 264 suicidios y tentativa de suicidio nada más 88, ¿no? O sea, como que... Pero no cuadra con lo que dice la OMS. Ajá, o sea, no cuadra con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Se trata de ocultar algunas cifras. No hay un trabajo en conjunto, entonces sí es muy difícil que el paciente llegue a una atención especializada y eso obviamente hace que tengamos más intentos de suicidio, ¿no? Un paciente que llega a urgencia por un intento de suicidio, intoxicación medicamentosa, y a lo mejor no es algo lesivo, le hacen su lavado de estómago ya, pero no lo derivan. Y eso que hace que el paciente ahora tenga otro intento de suicidio más lesivo y que ahora sí tengamos una cifra de muerte por suicidio, ¿no? Entonces intervenimos todos esos intentos de suicidio que no son tan lesivos y les damos un seguimiento o incluso el riesgo de suicidio o el pensamiento de suicidio. Yo siento que sí haríamos una gran diferencia en nuestras cifras, pero desgraciadamente no hay dónde, al menos aquí. Sí, justo con lo que te dice Omar de que, a ver, si estamos hablando que era un total de 160 consumados y la OMS nos dice que por cada consumado hay 2 intentos, estamos de acuerdo que debería ser alrededor de 300. Y entonces, ¿por qué nos dicen que 88 intentos? ¿Sabes? Entonces, está como, pues, cañón este tema de las estadísticas. Y ahora que me dices de que Jalisco está catalogado como de los que más, ahora sí, como que más intentos tiene, también yo les digo, bueno, Jalisco también es de las ciudades que más población tiene, entonces la estadística va a subir, ¿no? Y entonces hay como un tema bien complicado, el de las estadísticas. Y sumado a que no vamos a negarnos a una realidad de tanta violencia que se está viviendo en Jalisco. Ahorita el tema del reclutamiento forzado está cañón, y los jóvenes salen con ansiedad y viven con ansiedad y tienen que ir a la escuela y trasladarse, andar en transporte público y aparte buscar empleo, pero a veces es un empleo verdadero. Y estamos viviendo en un ambiente con ansiedad, ahora sí que estamos sobreviviendo con ansiedad y con violencia. Y tomando en cuenta que este es un factor de riesgo, pues se entiende que derivado de esta violencia social se están desprendiendo demasiados problemas emocionales. Okay. Claro, muchísimas gracias por compartir. Sí, sin duda, esta aportación que nos hacen es súper importante porque, de hecho, o sea, esta entrevista es muy particular porque nos dan una perspectiva una óptica completamente diferente en muchos temas. Nos desatoran, de hecho, en varias cosas. Por ejemplo, esta parte del seguimiento y la derivación. O sea, como que siempre intentan atribuir desde otros factores que sí son muy importantes, pero jamás hablan específicamente de los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, hay otro tema que acá me llamó mucho la atención, que tiene mucho que ver con la normalización de los mitos que están obstaculizando y los procesos de violencia que siguen ahí todavía atorando los procesos de atención y de prevención acá. Un poco también, ahora sí ya para la parte de las áreas de oportunidad, aquí esta última parte de la entrevista, porque se me movió este apartado. Sí, quisiera abordar un poquito la parte de las fortalezas. Nosotros que estábamos platicando un poquito sobre ello. Sí, quisiera preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué aspectos de los servicios de prevención y atención consideran que han facilitado el acceso
a las personas, o sea, en cuanto a recursos, redes o condiciones de, por ejemplo, de los servicios en los que ustedes han podido vincular o de las mismas de la misma organización, ustedes consideran que han sido las grandes fortalezas? Bueno, las grandes fortalezas es, pues justo como este intercambio entre especialistas, nos han invitado mucho como a temas de trabajo, donde ya se ve desde una cuestión multidisciplinar, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que es como, a ver, yo desde mi trinchera estoy haciendo esto, estoy apoyando con esta población, ahora sí que cómo puedo colaborar contigo. Y ya se empiezan a generar ideas como, ok, vámonos saliendo para este programa, para un congreso, para hacer a lo mejor algún evento en las calles, para colaborar con gobierno, o yo cuando ya no estoy dentro de mi margen de acción, colaboro contigo como institución. Y algo que, pues de alguna manera sí nos ha ayudado a crecer, pues es ese apoyo a través de convocatorias, de donativos, de personas que se quieren sumar con nosotros, nos ha ayudado a crecer. Ahorita estamos en ese punto donde hace muchos años soñábamos, ¿no? Como tenemos 4 consultorios, ¿no? Tener un lugar en donde podamos atender en consulta externa, en donde los pacientes puedan ir, los familiares puedan ir, y ahorita ahora sí como que nuestro escalón es poder tener una clínica ya como tal, con internamiento, con atención a emergencias, y bueno, todo lo que ya implica abordarlo ya desde incluso la crisis, ¿no? Cuando ya está la persona intentándolo y no nada más cuando ya pasó y viene consulta externa. Entonces, desde esa parte, pues seguir sumando esfuerzos, ahora sí que pues que nos sigan apoyando y nosotros también apoyando desde nuestra trinchera para poderlo hacer. Y pues ahora sí que seguir pues levantando la mano para que la psicología se vea desde una cuestión basada en evidencia, en terapias que sirven, que son efectivas, que el acceso a la información pues sea algo fidedigno, que se empiecen a filtrar en los contenidos en las redes, porque algo que también nos pasa mucho es que si subimos un video de este tema, pues obviamente se habla de métodos, se menciona la palabra suicidio, la palabra muerte, y es como nos van censurando, entonces ya no tiene tanta visibilidad, ¿no? Sí, de hecho, si usted busca nuestra página en Facebook, primero le va a aparecer lo de ayuda y después ayuda. Y después después de varios filtros lo va a dirigir a nuestra página. Exactamente. Entonces sí, pues ahora sí que la conclusión es, frente a esa pregunta es, red de apoyo, que todos estiremos la mano y que cada quien desde donde estemos pues podamos poner nuestro granito para prevenir el suicidio. Claro. Y por ejemplo, sobre los servicios de salud, en cuanto a la prevención, la atención o algunas otras instituciones, ¿identifican algún elemento de fortaleza ahí que hayan podido identificar, vinculatorio? Sí, bueno, aquí en Jalisco existe SALME, que es un lugar de atención gratuita por parte del gobierno. Bueno, gratuita o muy bajo costo. Y hay internamiento, hay psicólogos y hay psiquiatras. Por lo mismo de que pues el costo es bajo, es como público, están pero saturadísimos. Entonces ellos lo que hicieron fue desarrollar como un tipo chatbot, donde si tú te sentías mal, empezabas a platicar con el chat y ya le decías como tus síntomas, o sea, el chat te iba guiando y ya te decía, literal te decía, ¿sabes qué? Sí, vente a nuestras instalaciones o puedes esperar o te damos estas estrategias, y de alguna manera pues eso como que facilitó un poco su flujo de trabajo, y esa ya me pareció muy buena. Entonces sé que ahorita hablábamos de la tecnología y a lo mejor las consecuencias, pero creo que también puede ser muy bueno aprovechar el medio digital para que la persona pues ahora sí que sepa dónde, porque entre especialistas sabemos los enfoques, las especialidades y todo, pero a ver, yo como paciente que me siento mal, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y sobre todo los chavos, ¿no? Que andan como con el tema de mandar WhatsApp y todo, ya una llamada y todo, eso les genera más ansiedad. Por ejemplo, este tipo de herramienta me pareció muy, muy útil. Claro. Y ahora, en cuanto al apartado de oportunidades, ¿con qué instituciones, en otros sectores ustedes se han podido coordinar y que haya facilitado esta coordinación? ¿Qué acciones han podido realizar? ¿Qué experiencia les ha dejado? ¿Qué áreas de oportunidad pudieran fortalecer? Claro. Hace poco igual te mando la noticia a tu WhatsApp, si me lo permites. Claro. En una institución de salud mental, los mismos residentes hicieron una denuncia pública porque las instalaciones eran muy decadentes en la atención y demás. Incluso tenemos nosotros también documentados algunas instituciones donde utilizan cadenas en lugares clínicos de psiquiatría para que no se salgan los pacientes, los amarran y demás. Hemos tratado de colaborar con algunas instituciones y al final de cuentas sí han podido como modificar ciertas cosas, pero sigue habiendo un sesgo muy importante, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que trabajar en conjunto de instituciones públicas, gobierno, instituciones de la sociedad civil y la sociedad
harían la diferencia en el trato hacia el paciente en todos los aspectos. Y eso sería como el área a trabajar o el área de oportunidad, pues de que haya como cierta vigilancia por parte de la sociedad civil hacia estas instituciones para que se le dé un trato digno al paciente, no solo de riesgo suicida, sino de salud mental, ¿no? Sí, y otra área de oportunidad definitivamente es la queja y el pan de todo día de todo el día de los pacientes es: fui a tal institución pública, llámale DIF, servicios municipales, Cruz Verde, quien sea, y me dieron mi cita de psicología en un mes. O fui a la primera y me la dieron igual, en un mes. Entonces, ese es un tema que todos vivimos, estamos conscientes de la necesidad, y yo diría, agregar presupuesto público a más psicólogos y más personal de la salud, y que no se espacien las citas porque no se está dando un tratamiento adecuado. Las primeras sesiones, y sobre todo este tipo de pacientes, tienen que ser una serie de sesiones consecutivas, analizar las tareas que hizo el paciente en la semana, cómo le fue, irlo monitoreando, porque eso pues transgrede mucho la integridad del paciente, la integridad mental. Que voy a reconocer la labor de los compañeros que están en los sectores públicos, de que se avientan pacientes hasta de media hora, de 40 minutos, y hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. O sea, el tema no está en el psicólogo, está en la institución como tal. Entonces, definitivamente hay una necesidad de más presupuesto y de que se entienda que el proceso del paciente no nada más es que se cumple con su cita de psicología, sino el seguimiento constante. Ok. En cuanto a debilidades o áreas de oportunidad, hemos hablado de varias, ¿no? Me parece muy enriquecedora esta entrevista, pero si ustedes pudieran agregar, ¿cuáles creen que son los principales retos que enfrenta el Estado de Jalisco o el país para prevenir y atender el suicidio? Ya han hablado de varios, ¿no? Tienen que ver con la coordinación institucional, esta parte del seguimiento y la derivación que es importante, la desinformación, entre otras cosas, pero que si se nos escapa algo y quisieran retomar, ¿cuál creen que nos faltaría o qué otras capacidades se requieren para fortalecer, para responder mejor el tema del suicidio? Bueno, aquí ya meramente es entre instituciones públicas, la coordinación federal con la estatal, ¿no? Sabemos que nuestro estado, aquí en Jalisco, es representado por un partido político y a nivel federal es otro partido político, y a pesar de que dicen que no, hay ciertas diferencias que a veces afectan a nuestra población, ¿no? Ya sea de un lado o de otro, existe como esa descoordinación entre ellos y de querer hacer las cosas de ellos nada más y no se coordinan, y eso hace que pues tengamos dificultades en la atención, ¿no? Vamos a una institución pública y dicen, es que el gobierno federal no nos ha apoyado con el recurso, ¿no? Y vamos a una institución y no, es que el gobierno del estado le corresponde eso, ¿no? Y al final de cuentas así traen a nuestros pacientes con estas cuestiones políticas, ¿no? Cuando en realidad pues no debe de ser así, ¿no? Debe de haber una coordinación y dejar a un lado el tema político, ¿no? Okay. Sí, también el tema como de la parte de legislación. Por ejemplo, ahora que platicábamos que los jóvenes llegan a cometer intentos suicidas porque los papás no están ahí, por estar trabajando, por estar trayendo dinero a casa y demás. Por ejemplo, si los horarios laborales se regulan, pues esperaría que igual a lo mejor los papás estén más involucrados ahí, ¿no? O que también haya legislaciones donde si el docente ve algún tema, no nada más de suicidio, a veces es abuso sexual, uso de sustancias, lo que sea, es que canalice y que se capacite a los maestros, a las personas que están con nuestras infancias, a que vean estos focos rojos y entonces sepan a dónde ir y sepan qué hacer. Para eso manera de prevención. Ahora, si tendremos que responder como asociación civil, pues yo también te diría que ahora sí que no nos dejen como aparte, porque ahí te va, lo público, poquito presupuesto, ya lo platicamos, ¿no? Pero tiene, ahí está como una parte destinada a la salud mental y lo que quieras. Las fundaciones tienen una empresa con que respalda o hace que la fundación sobreviva. Pero las asociaciones civiles, la gran mayoría es un grupo de personas que ven una necesidad, se juntan y con los recursos que puede empiezan a actuar. Si hay alguien empático, si hay a lo mejor voluntarios, esto empieza a crecer. Pero si no, pues como pueden, ahora sí que se la van rifando ellos solos. Y entonces yo les diría, las asociaciones civiles sostienen gran parte de las problemáticas nacionales, no nada más suicidio, de todas. Entonces, que se nos visibilice, que se nos dé un espacio, que se nos dé una área de oportunidad, y también, si se puede, presupuesto, que se nos apoye, vaya. Pero sí creo que debemos de visibilizar mucho más el trabajo de las asociaciones civiles. Visibilidad de organizaciones, y también algo que por ahí, no sé si, bueno, corrígeme si estoy en un error, pero hablabas de la participación comunitaria, ¿no? Sí. Completamente. Claro. Ahora, ya para finalizar la entrevista, sé que esto, hay muchas cosas por hacer, como bien ustedes acaban de compartir,
pero si ustedes tuvieran esta oportunidad de atender o de resolver 3 recomendaciones, si pudieran hacer 3 recomendaciones o priorizar 3 necesidades para atender o mejorar el tema del suicidio en nuestro país, ¿cuáles serían y por qué? Pues es que esa no me la esperaba. No, Ya estamos preparados para hacerlo. Yo siento que lugares especializados en la atención, eso sería lo primordial que habría, y con los espacios suficientes, ¿no? Porque de nada serviría tener una clínica especializada en atención del riesgo suicida si nada más va a cubrir un 5% de la población, ¿no? O de la problemática. Entonces, sí, los lugares suficientes y especializados sería lo primero que se trabajaría. Lo segundo es la profesionalización, tanto de los servidores públicos o del sector salud. Y hago mucho hincapié en el sector salud porque al final de cuentas son los primeros respondientes o los primeros que atienden estos casos y se dan cuenta de la problemática, ¿no? Un intento de suicidio pues llega a Cruz Verde, a Cruz Roja o a otra institución hospitalaria, ¿no? No llega con el psicólogo, primero llega con ellos, ¿no? Entonces, si hay una mayor capacitación en cómo atender, pero con protocolos bien establecidos, pues claro está que va a ser una gran diferencia en las conductas de riesgo suicida. Y otro, siento que sería bueno crear una ley nacional de prevención del suicidio, donde se toquen diversos factores. Estábamos trabajando en esta ley en conjunto con el Frente Nacional de Prevención del Suicidio, pero ya no nos fue posible aterrizar eso por algunas cuestiones administrativas, pero se ha tocado en diversos foros nacionales e internacionales. De hecho, Argentina tiene la ley de prevención del suicidio y les ha funcionado mucho a ellos, y fue un conjunto igual de organizaciones civiles con gobierno, y esta ley ha reducido bastante el hecho de el índice de riesgo suicida y de intentos de suicidio en Argentina. Igual también nosotros colaboramos con ellos y tengo ahí la ley de Argentina, igual si gusta también te la puedo mandar, pero sí sería bueno tener esta ley para fortalecer todo y abarcar todo lo que tenga que ver con prevención del suicidio, ¿no? Claro, pero saber el margen de acción, porque actualmente en el Código Penal únicamente hay un solo artículo que habla de la no instigación al suicidio, pero si ya hubiera una ley con margen de acción, pues sería otra cosa. Porque, por ejemplo, yo actualmente soy perito certificado del Poder Judicial de Jalisco, y cuando yo me fui a la certificación les decía, es que ¿por qué no abrimos un área de suicidología? Que el fenómeno de suicidio se debe atender desde otras áreas. Hasta ahorita no se ha abierto, y no sé si toman en cuenta mi petición o no, pero por supuesto, ejemplo, todas estas cifras que vimos ahorita, si hubiera una autopsia psicológica de un especialista en suicidio, podríamos llegar a ver cuál fue el perfil de las personas que ya lo consumaron y entonces empezar a ver qué es lo más importante de prevenir. Pero bueno, no hay recursos para los psicólogos que están en lo público, pues complicado, ¿no? Que inviertan en un suicidiólogo para hacer una autopsia psicológica. Claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por compartir. Quiero cederle la palabra a la doctora Arenis. No sé si tienes algún comentario, doctora, antes de cerrar la entrevista.